no ha pasado. Apenas vamos a arrancar, ¿listo? Entonces no te preocupes. Listo, creo que va a ser una sesión muy valiosa. Arrancamos dentro de 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a esta sesión de planeación estratégica 2023. Sé que estamos en febrero, específicamente el 3 de febrero, y hay muchos que hacen esto en diciembre o a principios de enero. Sin embargo, yo creo que todavía estamos a tiempo para poder planear nuestras metas comerciales de este año. Y un poquito lo que les vengo aquí a presentar es una metodología súper sencilla para que podamos hacer esto. ¿Listo? Entonces, confírmenme que están viendo mi pantalla en este instante. ¿Todo Ya. bien? Listo. Entonces, bueno, ahora que están viendo mi pantalla, básicamente vamos a resumir esto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión de hoy o en el día de hoy? Básicamente 5 cosas. Planeación estratégica. Y entre planeación estratégica entra lo que es metas comerciales, productos, en este caso servicios, marketing y el calendario de acción. Bueno, entonces, ¿qué es todo este cuento de planeación estratégica? Pues básicamente para ganar o para lograr nuestros objetivos comerciales se necesitan dos cosas. Tener un plan o un norte y básicamente seguir el maldito plan. ¿Cierto? No requiere mayor ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de las personas se trazan un plan y nunca le dan seguimiento. O dos, simplemente pues nunca crean ese plan y nunca tienen estructurado. Entonces, si crecen 15% este año está bien, si no crecen también está bien, si se mantienen igual que el año pasado también está bien, como que el resultado no influye. Y en ese sentido es muy importante que hagamos una planeación estratégica. Pero ¿qué ocurre? Muchas de las veces cuando uno va a ver lo que uno una planeación estratégica, pues suele ser un poco más compleja, ¿cierto? Digamos que o sea, uno llega a ver presentaciones de 100 diapositivas que son súper complejas, súper completas, y todo eso, pues, ¿qué hace? En primeras, simplemente hacer que la gente no quiera tomar esto, o sea, no terminan haciendo nada de esto, y mi objetivo con este tipo de cosas es que simplemente, pues, lo podamos hacer de una manera súper sencilla y con una presentación así de limpia como esta. Entonces, el día de hoy básicamente son 4 claves, 4 cosas que debemos responder y es cuánto voy a vender este año, es decir, cuál es mi meta comercial, qué ofrecerá el mercado, es decir, cuáles son mis productos o servicios, cómo lo comunicaré o cuál será la estrategia de marketing y por último, cuarto, cuándo lo ejecutaré, que es el calendario. Si nosotros tenemos claros esos 4 puntos, el resto es papitas. Debería salir relativamente fácil. Entonces, bueno, nada, veamos, echémosle un vistazo a esto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en esta presentación? Este es un tipo de presentación que le presento a todo el equipo. De hecho, se lo presenté en la primera semana de enero. Y a lo que veo con esto es que la presentación es como un reel. ¿Y qué es lo que a mí me gusta hoy en día de los reels? Que antes uno hacía contenidos larguísimos, que uno explicaba todo. Hey, los mejores reels son los que saben sintetizar la información, son concretos y tienen un buen gancho o un buen título. Y esto no debe ser distinto. Si vamos a hacer una presentación de planeación estratégica, debe tener unos buenos encabezados que me hagan entender qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Debe ser concreto, nadie se quiere dormir mientras lo ven y debe estar sintetizado. En la medida en que nosotros podamos hacer eso con nuestra presentación, va a ser mucho más fácil y demás. No veo necesario complicarse esto tanto. O sea, uno sí puede hacerlo con lujo de detalles, pero al final del día lo importante es que tengamos claro qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Entonces, bueno, hablando.
específicamente de este tema de metas comerciales, en un solo pantallazo debe quedar claro tus ingresos, tus gastos y tu utilidad. Así de sencillo. Entonces, a mí esto me causa mucha risa porque es que obviamente si uno toma un curso de finanzas le van a decir a uno que eso no es posible, que uno debería discriminar todos los costos y gastos, etcétera. Pero yo cada vez creo que las personas como que tienen una tendencia a complicarse las cosas, como a ver cómo le agregan más esto y aquello y vuelven los sistemas más robustos, cuando uno en esencia puede tener cosas relativamente sencillas y con esas cosas relativamente sencillas uno puede empezar a calcular todo. ¿Y a qué voy con eso? Algo así, limpiecito, en donde uno básicamente diga, ok, ¿cuáles son los productos que voy a vender? Uno los marca aquí, cuál es el precio, cuál es la capacidad. Obviamente esto en el caso de un dentista es súper importante porque es identificar qué y cuál es la capacidad que tiene para atender eso, cuál sería el ingreso mensual de esto y cuál sería el ingreso total. Súper sencillo. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que normalmente cuando uno piensa las cosas a nivel de ventas, está pensando en yo cómo vendo limpiezas, Invisalign, ortodoncia, implantes, endodoncia, periodoncia, mejor dicho, uno piensa en cómo puede vender de todo. Pero lo que pasa, y no sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí, es que cuando uno ofrece tantas cosas, al final del día como que todo se empieza a volver un poquito más complejo, porque uno tiene que conseguir a alguien bueno que haga eso, tiene que empezar a hacerle mercadeo a eso, tienen que entender muy bien el producto, no solo tienen que entender muy bien el producto, sino a quién se lo está vendiendo, y todo eso complica mucho más la cosa. Pero y esto me queda muy claro, por ejemplo, de una de las odontólogas con las cuales trabajé mucho tiempo, que es Mafer Camargo, y es que ella solo ofrece Invisalign en su clínica. Es lo único que ofrece. Ya ni siquiera otros tratamientos como carillas, como coronas, como endodoncias, como periodoncias, como rehabilitaciones. ¿Por qué? Porque es complicarse la vida. O sea, en el momento en el que le entra alguien así, ella no sabe si puede garantizar el resultado, no lo maneja muy bien, todo esto que hace que sea mucho más complejo y ella al final del día solo tiene que enfocarse en vender una cosa. Eh, y esto no es distinto. Entonces, ¿yo qué les diría? Yo obviamente les voy a compartir esto acá, pero la invitación es a que con una tabla de estas, ustedes digan, hey, ¿cuáles son los productos que van a vender? ¿Cuáles son los gastos que van a tener? Como a grosso modo, ¿cuál es la capacidad que ustedes tienen para atender de cada uno? ¿Cuál va a ser el ingreso mensual y cuál va a ser el ingreso total? Obviamente, ustedes pueden encontrar, o sea, esto es lo mío, digamos que mi sistema o mi modelo de negocio no es tan, o sea, no requiere tanta inversión como la de ustedes, pero aún así uno puede hacer un cálculo estimado de cuánto es lo que va a gastar a nivel de nómina, nivel de materiales o de laboratorio, de comisiones, de nómina y puntos. O sea, uno obviamente podría agregarle a esto 15 filas para abajo y meterle todo esto, mejor dicho, uno puede hacer esto eh, lo más largo que uno quiere, pero lo que les digo, la idea es poder visualizarlo en un pantallazo todo esto. Y es qué es lo que voy a gastar, cómo lo voy a gastar, cuánto voy a gastar en nómina, en publicidad, en todo esto, etcétera, y que se vea en, en una sola imagen. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular todo esto. Aquí, sencillito, ¿qué voy a ingresar? Con base en qué productos, cuál es la capacidad para vender esos productos y ese qué ingreso me va a dejar a mí durante ese tiempo a lo largo de esto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sintetizar todo esto. Lo vamos a bajar a un pantallazo en donde podamos verlo todo muy claro y, y que sea muy fácil qué es lo que queremos lograr. Y todo esto debe básicamente responder las siguientes preguntas. A nivel de ingresos es qué voy a vender, a qué precio lo venderé,
qué capacidad dispongo para atender eso, cuál va a ser como mi ingreso mensual y anual de esto. Por último, qué costos fijos y variables tengo, gastos, tratar de agruparlos de la mayor manera posible. Obviamente, hay cosas que se pueden, o sea, es importante que contemplemos ahí la mayor cantidad de cosas, pero también que no nos compliquemos tanto la forma de pensar. O sea, simplemente hagámoslo sencillito. Y por último, ¿cuál va a ser nuestra utilidad y nuestros dividendos? Es decir, cuánto de lo que ingresa en nuestra clínica o en nuestro consultorio o en nuestro negocio, ¿cierto? Más allá de eso, eh, queda de eso, cuánto se reparte y cuánto se redistribuye, se reinvierte en la empresa. Y todo debe quedar claro en una manifestación al universo de cuánto vamos a vender. Y puede ser en una frase como esta. Este 2023 venderemos más de $500,000 y $100,000 en un solo mes. ¿Es posible o es imposible? Pues depende. Si uno tiene un plan, es posible. Si uno no lo tiene, pues puede estar difícil. Pero entonces el punto es que ustedes también puedan tener esto claro en su caso. Entonces, pueden decir, no sé, este año voy a vender $100,000. Y para mí vender $100,000 pues implica que cada mes me esté metiendo en promedio, no sé, unos $8,300, lo que sea. Ustedes pueden tener algo así para que sepan exactamente qué es lo que van a lograr y qué debe pasar para que lo logren. ¿Listo? Entonces, primero ahí van términos de metas comerciales, que establezcamos esto. Y la idea es que a medida que pase el tiempo, nosotros vayamos también teniendo un control de cuánto ingresó, cuánto y demás, y, y verlo validando de cara al año entrante. ¿Listo? Hasta aquí todo súper sencillo. Ahora, aquí hablamos de productos y más que productos, obviamente en su caso son servicios, tratamientos, etcétera, pero es qué es lo que voy a vender, qué es lo que voy a ofrecer. Y en este tipo de cosas, menos es más. Entre menos cosas estemos ofreciendo, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos volvemos especialistas en eh, ofrecer una sola cosa. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes van a ver una clínica inmensa, créanme que si bien facturan mucho más, también tienen muchos más dolores de cabeza. Y obviamente eso depende de cada quien. Pero si ustedes me preguntan a mí, Luis, como el tipo de modelo de negocio que a mí no se me antoja tener el día de mañana, a mí no se me antoja tener, por ejemplo, una agencia de marketing digital súper inmensa. ¿Por qué? Porque sí, uno puede tener 50 empleados, sentirse súper bien por eso, pero también implica una mayor infraestructura, contratar más gente, tener que meterle más cosas y en general todo eso le agrega complejidad al asunto. En la medida que uno empieza a agregar una cosa tras otra, eh, como que siento que cada vez se vuelve como más dispersa la forma de pensar y, y básicamente aquí es ofrezcamos la menor cantidad de cosas posibles. Entonces, nuevamente teniendo en cuenta que esta presentación es como un reel, es aquí debemos decir qué ofrecemos, cuál es nuestra oferta y si es posible una garantía. Más que garantía, yo sé que no quiero que lo vean como que, no quiero que lo piensen como que la garantía, a ver, es que, no sé, lo estoy pensando desde un punto de vista de un endodoncista, que si hace un tratamiento de conducto, nada le puede pasar y todo va a estar bien. Sí, obviamente puede haber casos en donde haya una recaída, etcétera, por temas clínicos que ustedes entenderán mejor que yo. Pero el punto es, todos nosotros podemos ofrecer algún tipo de garantía siempre y cuando el paciente colabore y haga su trabajo y esto no es distinto. Entonces, hablando de todo eso y de cómo se debe visualizar todo en un solo pantallazo, yo les recomiendo que metan a todos sus productos en una sola imagen y vean básicamente algo como esto. Donde ustedes vean en la parte de arriba cuál es el precio, cuál es el producto, qué incluye cada cosa y cuál es su oferta. Y en esto de ofertas es, mejor dicho, yo les recomendaría que cuando tengan un tiempo, hay un man que es muy bueno, que habla de ofertas y a diferencia de lo que uno cree,
Eh, bueno, para los que no saben, este es Alex Hormozy, es un man que él dice que él no vende nada en internet. Su objetivo es que las empresas lleguen a 3 millones de dólares para que puedan meterse en su portafolio. Él se los compre y les ayude a escalar como a 30 millones. Entonces, por eso da muy buen contenido. Pero él tiene un curso aquí de ofertas. Entonces, les comparto este link para que le echen un vistazo. ¿Y por qué es importante ver esto y demás? Porque es que cuando ustedes piensan en ofertas, están pensando en cómo dan el 50% de descuento y 2 por uno. Y este man habla de todo lo contrario, de hacer una oferta que esté completamente salida de lo común. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a pensar en una oferta, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de este sitio que se llama 54D, es una empresa de gimnasios aquí en Colombia. ¿Y qué hace 54D? La mayoría de gimnasios aquí en Colombia valen como unos 300.000 pesos o 300 a 350.000 pesos al mes. Incluso los sitios de CrossFit, esos son como unos 60 a 70 dólares al mes. Todos ofrecen eso. Y 54D lo que hace es que ofrecen un plan de acción durante 54 días de ejercicio y lo venden por 3 millones de pesos, que es algo así como unos 600 a 700 dólares. Entonces, ¿por qué es que esta gente por 2 meses está cobrando 10 veces más que el resto? O sea, esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué tiene ellos que pueden hacer lo otro? Y es que ellos no te están vendiendo un gimnasio. Te dicen, miren, usted cuando llegue aquí, nosotros le vamos a cambiar y le vamos a ayudar a lograr su objetivo en tan solo 54 días. Usted en 54 días va a lograr esto. ¿Cómo lo va a lograr? Primero que todo, le vamos a tener un entrenador personalizado durante esos 54 días. Usted tiene que venir aquí de lunes a viernes. Si no viene 3 veces, lo echamos del programa y no le devolvemos un solo peso. Además de eso, le vamos a asignar un nutricionista, le vamos a poner una dieta, vamos a tenerle a alguien que le esté controlando esto. Y encima, pues va a tener como acceso a toda una comunidad de gente que está pensando igual que usted. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser juicioso 54 días cuando los amigos al lado de uno están comiendo pizza y están, no sé, fumando marihuana y tomando cerveza, lo que sea. Punto es, ellos piensan en todo esto y eso les permite cobrar 5 o 10 veces más. ¿Y qué ocurre con esto? Que es que si uno entiende el tema de las ofertas, las ofertas mal hechas es yo como doy algo 2 por uno. Por el contrario, una buena oferta es yo como maximizo el valor, pero ofrezco algo en donde yo sepa que voy a lograr el resultado. Entonces, nosotros cuando diseñamos esto, pensamos mucho en cuáles eran esas garantías o esas promesas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en Encarrila tu clínica, que le vamos a empezar a meter todo el tema de Google Ads, etcétera, eh, nosotros tenemos una promesa, es que tú puedes conseguir pacientes en solo un mes de trabajo. Y la garantía es que nosotros te devolvemos todo el dinero si tú aplicas todo lo que te enseñamos y no ves resultados. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos súper, o sea, nosotros estamos súper conscientes que lo que ofrecemos está bien, trae resultados y demás. Y que si alguien lo sigue al pie de la letra todo eso durante un mes y no consigue un paciente, eh, uno, o es porque algo hizo mal, o pues simplemente le devolvemos el dinero, pero estamos seguros de eso. Entonces, ¿ustedes cómo pueden aplicar esto a su favor? Yo pienso en el caso de Invisalign. ¿Y qué tipo de oferta le puede hacer un ortodoncista a un paciente? Uno le puede decir, de aquí a un año, yo le voy a enderezar su sonrisa. Y puede ser un caso súper jodido. Pero un ortodoncista sabe que si el paciente tiene como los ataches, tiene las ligas, utiliza eso de verdad las 22 horas, va, no sé, va de manera juiciosa a los controles y no falta a una sola cita, pues no hay ni una sola razón para que de aquí a un año no haya o terminado el tratamiento o esté muy cerca de terminarlo. Y hay muchas cosas como estas que también pueden hacer a nivel como pediatría. Si tú, o sea, si tú vienes aquí con tu hijo,
Nuestra garantía es que si tú lo estás trayendo aquí cada 4 meses, yo te repongo cualquier resina o cosita que se rompa o cualquier cosa que quede mal, yo te garantizo que yo te lo cubro. Si estamos hablando de carillas, todo el mundo está pensando en cómo vende las carillas en 400, $500 cada unidad o lo que sea, pero no están pensando en, hey, ¿qué tal si yo en vez de ofrecerle eso, le digo a la persona, no sé, que va a tener la sonrisa que siempre ha soñado? Y para eso, en vez de cobrarle, no sé, 16 carillas en $5.000, las cobro en 10.000 o 15.000 o lo que sea. Pero mi oferta es que de aquí a un año, cada vez que se le desportilla algo o se le caiga una resina, mi garantía es que siempre se la voy a mantener. Eh, que tiene habilitado para venir aquí cada 6 meses y hacerse un blanqueamiento. ¿Y qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy pensando en cómo bajo el precio, sino cómo le incremento el valor y le voy agregando cada vez más cosas. Y cuando uno piensa de esa manera, pues, ¿qué es lo que pasa? Que sí, puede que la persona venga aquí en los próximos 2 años a hacerse, no sé, 4 blanqueamientos. Pero al final del día, si yo paso de cobrarle de 5.000 a $10.000 con eso, pues créanme que estoy cubriendo más que suficiente de ahí los blanqueamientos. Y lo importante es que cuando nosotros hagamos esto, también pensemos qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es como nuestra promesa o nuestra oferta de valor y qué garantía podemos tener. En el caso de páginas web, nosotros cada vez estamos haciendo menos páginas web y hoy en día pues, las estamos vendiendo como entre 3.000 y 5.000. ¿Y por qué? Ya, pues nuestro objetivo no es hacer una página web, sino decirle a la gente como que, "Hey, mira, si te hacemos una página web, tú nos dices 5 términos que quieres posicionar en tu ciudad y nosotros te los posicionamos de aquí a un año. ¿Y cuál es la garantía? Que si no lo conseguimos el resultado, trabajamos hasta lograrlo. O sea, entonces, ¿a qué voy con todo esto de acá? Tengan a nivel de presentación todos los productos que quieren ofrecer, todos. Nuevamente, no es como para incluir 500 tratamientos, porque si agregan 500 tratamientos se van a complicar su forma de pensar, sino unos pocos, pero ¿cómo pueden hacer que esos pocos tratamientos que ofrecen sean tratamientos estrella, que los puedan sacar relativamente fácil, que los vendan con facilidad y que se sientan cómodos a la hora de venderlos? Eh, y esto todo me lleva pues, a este diagrama, que es el mismo que tengo hasta acá, que luego lo va a mandar a diseñar bonito. Pero para mí esta es una imagen muy potente, no es mía, es de uno de los fundadores, de hecho, de School, la plataforma donde tenemos odontólogos digitales. Y básicamente dice que uno puede enfocarse en 500 cosas. Uno puede enfocarse en temas de marketing, en endodoncia, en conseguirle trabajo al periodoncista, al ortodoncista. Uno puede enfocarse en pasear a los perros, uno puede enfocarse en también meterse en cosas de legal, uno puede enfocarse en contratar a la gente, puede enfocarse en esto, puede enfocarse en 500 cosas. O puede hacer como un poquito de odontología, puede hacer trading, puede invertir en finca raíz, o sea, uno puede hacer como muchas cosas. Puede hacer eso o por el contrario, puede agarrar todas las flechitas, poner una encima de la otra y tener esto acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el primero nos vamos a volver rel- relativamente bueno en unas cuantas cositas. En este nos vamos a volver muy bueno en una sola cosa. Entonces, si nosotros estamos haciendo esto y queremos hacer la planeación estratégica, nuestra forma de pensar debería ser como, hey, ¿cómo facilito la venta para que eh, con este producto estrella que yo estoy vendiendo, lo que sea, pueda conseguir la gente con relativa facilidad? O sea, creo que de hecho aquí están como Juan Francisco y también creo que está Pedro Brito. No, no está Pedro Brito, pero bueno. Juan Francisco ofrece básicamente tres cosas: implantes dentales, periodoncia y mal aliento.
O sea, él tiene una clínica que se llama Clínica de Encías. Y para Juan es muy sencillo porque él no tiene que ponerse a improvisar. Él solo ofrece, o sea, su caso es clínica de encías, está enfocado en encías y es implantes, eh, periodoncia y mal aliento. Entonces, primero, tener en un pantallazo algo así. ¿Cuánto van a ganar? Dos, en otro pantallazo así, ¿qué es lo que voy a vender? ¿Cuánto lo va a vender? ¿Qué características va a tener todo? Todo esto debe estar en una sola diapositiva. Y ahora entremos a la parte de marketing. ¿Y qué es esto? Que toda película tiene un inicio, un clímax y un desenlace. ¿Cierto? Cuando ustedes van a ver cualquier película, todas arrancan de la misma manera, en donde a uno le plantean a uno una situación, luego se complica, llega a un punto álgido en donde viene literalmente pues el clímax y por último, pues cómo se termina la película. Y esto no es distinto cuando ustedes van a hacer, cuando van a pensar su marketing, ustedes deben plantear cuál va a ser el inicio, cuál va a ser el desarrollo que va a tener este y dónde termina el producto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si ustedes me preguntan a mí cuál es mi estrategia de mercadeo, pues es un tema en donde yo llevo todo el tráfico, es decir, anuncios, base de datos, o sea, como mails. De hecho, hay gente que vino aquí del mail. No sé si de anuncios, no creo que haya llegado nadie por aquí. De Instagram, en donde, hey, vengan a una comunidad. En la comunidad tengo un newsletter, pueden ver contenido semanal. Si de hecho hay alguien aquí que esté en mi base de datos, se habrá dado cuenta que yo ya no estoy casi escribiendo correos. ¿Y por qué? Porque es que el contenido lo estoy migrando para acá. Pero el punto es, la gente llega acá y de aquí pueden ver publicaciones como un tipo de newsletter, webinars mensuales como este, y después se pueden cerrar ventas por DM en llamadas de 45 minutos y todo eso hace que uno le pueda ofrecer los diferentes productos. Pero ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta en lo suyo? No es distinto. Ustedes tienen anuncios, voz a voz, y lo que quieran meterla acá. ¿A dónde llegan? Llegan a su perfil de Instagram, llegan ¿a dónde? Entonces, primero deben llegar a algún sitio, puede ser como literalmente el perfil de Instagram, de YouTube, de TikTok, lo que sea. Y de ahí, como ustedes comparten contenido valioso, tienen llamados a la acción específico como que, hey, agenda tu cita, escríbeme tal palabra clave para más información. Y de ahí los empezamos a llamar para que agenden la cita o lo que sea y les empezamos a vender los diferentes productos. Pero si ustedes se fijan, todo esto debe quedar eh, claro desde un pantallazo y regresando a la película, es cómo arranca este proceso, cuál es todo ese guión que seguimos a lo largo de la película y cómo se acaba. Y nosotros debemos tener todo eso claro porque vamos a hacer una planeación. ¿Por qué? Queremos saber cuánto vamos a vender, qué vamos a vender, cuál va a ser como eh, esa línea de pensamiento que vamos a utilizar, siempre pensando en cuál es el siguiente paso que deben tomar para que yo les pueda vender ese producto. Todo esto así, súper sencillo. Y básicamente, esto aquí debe responder a 5 cosas. ¿De dónde van a llegar? Vienen de TikTok, vienen de YouTube, vienen de Instagram, vienen del voz a voz, etcétera. Como, o sea, ¿cuál va a ser mi fuente de tráfico para que la gente venga? Dos, ¿a dónde llegan? Van a llegar a mi perfil de Instagram, van a llegar a mi YouTube, a mi ficha de Google My Business, etcétera. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Va a ser por una llamada, por videollamada? ¿Va a ser solo por WhatsApp? Dos, ¿qué les voy a ofrecer? Y cinco, ¿quiénes están encargados de esto? O sea, ¿quién va a ser la persona encargada de hacer los anuncios, de hacer la comunicación en este sitio? ¿Quién va a ser la persona encargada del WhatsApp? ¿De qué tiene que estar pendiente? Todo esto debemos tenerlo mapeado desde el principio para que cuando hagamos esto, pues no nos pongamos a improvisar y sepamos exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Em, y por último, calendario, que creo que esta es una de las herramientas más útiles que se pueden llevar el día de hoy, que obviamente les voy a dar acceso para que lo puedan utilizar, pero nosotros cuando hagamos esto debemos tener
plantearnos unas preguntas. Y es, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer este trimestre? ¿Qué haremos este mes? ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Estas cuatro preguntitas. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que todo aventurero tiene un microscopio y un telescopio. ¿Qué es esto? Que uno puede estar en la capacidad de hacer zoom in y ver las bacterias, verlo todo en un buen nivel de detalle, pero también de hacer como zoom out y poder ver como el panorama ahí grande. Y yo creo que cuando hagamos esto, es muy importante que nosotros tengamos un calendario 2023 que primero esté así, en donde yo pueda ver en un solo pantallazo qué es lo que yo voy a lograr este año, cuáles son como las tareas grandes que tengo, qué voy a hacer cada mes y en qué me voy a enfocar los siguientes. Y esto no es importante que lo mapeemos todo a un año. ¿Por qué? Porque pensar exactamente qué voy a hacer todo este año, en qué momento, etcétera, pues eso es muy complicado. O sea, yo prefiero pensar en que uno puede planear esto a los próximos 6 meses, pero nuevamente es, ¿qué es lo que quiero lograr este año? ¿Qué voy a hacer estos próximos 3 meses, este próximo mes y esta próxima semana? Entonces aquí es donde esto se pone muy interesante, porque primero nosotros debemos tener en cuenta, ok, ¿cuáles son estas metas o estas tareas que vamos a hacer? Y lo siguiente, hay una metodología que se llama RISE, que es Reach, Impact, Confidence y Effort. ¿Lo pueden ver? eh, cuando lo quieran, pues, alguien que quiera ver cómo funciona esto. Pero esta cosa es una maldita maravilla. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos 500 planes que queremos ejecutar, pero nunca le damos prioridad a las cosas. ¿Y qué es lo que nosotros ponemos aquí? Primero ponemos todas las tareas importantes. Ojo, esto no es como, em, tengo que llamar al periodoncista, no. O sea, son tareas grandes, importantes, que toman nuestro tiempo y les ponemos cada una de estas aquí. Entonces, en su caso puede ser cómo hacen un lead magnet muy bueno, cómo contratan a un asesor a un comercial buenísimo, cómo construyen toda la parte de mercadeo, no sé. O sea, yo pondría eso ahí. Pero lo primero es, ¿cuál es el proyecto que vamos a realizar? Eh, lo siguiente es, ¿cuál va a ser el alcance? Esto es un poquito subjetivo, pero pónganle algún alcance. Yo puse esto con base en mis seguidores en Instagram y esto en las proyecciones que queremos tener en la comunidad. Y luego uno pone cuál es el impacto que quiere tener. Masivo, alto, medio, bajo o mínimo. O sea, ¿cuál es el impacto que yo creo que esto va a causar en mi negocio? Después, ¿cuál es mi confianza en esto? Entonces, un buen ejemplo. Nosotros cuando hicimos esto, hablamos de un curso gratuito de Instagram Ads. ¿Cuál es el impacto según Luis? Alto. ¿Cuál es mi confianza en esto? Alta. Pero, por ejemplo, si ustedes me preguntan un curso gratuito de recursos humanos y liderazgo, esto fue algo que propuso Sebastián. ¿Y qué es lo que pasa? Él dice que esto va a tener un impacto alto en esto. Pero ¿cuál es nuestra confianza en esto? Es relativamente baja. ¿Y por qué es baja en esto? Porque nosotros no somos expertos en este tema. Sabemos que hay muchos vacíos que tienen los dentistas a nivel de contratación y de liderazgo, pero por ahora nosotros no somos los más cracks en eso, entonces nos toca capacitarnos en ese tema antes y demás. Después viene un esfuerzo, que es 0.25, es decir, una semana, 0.5, que son 2 semanas, 1, que ya es un mes, 2, que son 2 meses, y 3, que son 3 meses. Y lo que nosotros hacemos aquí es poner cuáles son todas esas acciones que están acá. Y esto lo que nos va a permitir ver es a qué cosas tenemos que prestarle importancia lo antes posible. Entonces nosotros estamos viendo con base en esto es qué debemos evacuar primero para lograr este objetivo. Entonces, primero que todo está el curso gratuito de Instagram Ads que quiero contarles, ya casi está listo. O sea, si ustedes se meten a Odontólogos Digitales, eh, se meten a Instagram Ads,
pues ya pueden ver aquí las lecciones, pero dentro de poco las vamos a subir. E incluso eh, tienen otras cosas. O sea, esto lo van a ver probablemente el lunes, todo este contenido. ¿Y por qué decidimos lanzar esto? No es porque nosotros dijéramos, uy, hagamos esto, está chévere. No, nosotros identificamos cuál es el impacto eh, que esto va a tener y esto automáticamente hace el resto. Todo lo que nosotros empecemos a ver como, ok, ¿en qué cosas nos sentimos cómodos haciendo y cuáles son aquellas que nosotros tenemos que ir evacuando lo antes posible con base en un sistema de esto? ¿Y se acuerdan de la analogía del telescopio que me ayuda como a verlo todo grande y el microscopio que es verlo pequeño? Primero yo quiero ver a nivel del telescopio cómo está todo esto acá. Después, tener una herramienta como esta que me permita ver cuáles son las tareas más importantes y que debo evacuar lo antes posible. Y siguiente es yo meterme aquí y poder ver mes a mes qué es lo que tenemos que hacer y cuál y qué le va a impactar. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros sepamos esto y podamos hacer esto, pues va a ser mucho más sencillo para nosotros porque sabemos exactamente cuáles son las tareas que debemos hacer durante el día a día y demás. Entonces, nosotros cómo operamos aquí internamente y cuál es la invitación a ustedes. Digamos que nosotros tenemos una actividad todos los días en donde vemos cuál es el tráfico, cuáles son las cosas que vamos a hacer el día de hoy, qué se hizo el día de ayer, etcétera. De hecho, eso lo hacemos en Asana. Esto no es para que lo hagan, pero pues es como para que se hagan una idea. Pero básicamente decimos como, bueno, no sé. Entonces, digamos, ustedes pueden ver aquí cuáles son las tareas de Luis, etcétera, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bueno, ¿no? Y los vamos poniendo como en esto aquí y los vamos pasando acá. Entonces, ¿qué hacemos? Esto a nosotros nos sirve para ver como que, ¿qué vamos a hacer la semana? Todas las tareas, aquí todas las tareas. Pero antes de empezar a poner todas las tareas que vamos a hacer esta semana, primero nos sentamos y vemos, ok, ¿qué es lo que toca evacuar el último, si es el último viernes del mes? Tenemos una reunión de 2 horas interna en donde planeamos cómo vamos a evacuar esto del mes. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todo, o sea, si antes de que yo arranque el mes, yo me empiezo a plantear qué voy a hacer este mes con base en lo que me va a traer un mayor alcance, un impacto con el cual yo me siento confiado y no va a implicar tanto esfuerzo, pues simplemente es cuestión de meter todo esto eh, aquí y empezar a ponerle como unas fechas y sí, unas metas razonables y con base en esto, simplemente yo cuando arranca la semana puedo ver qué es lo que está acá y qué es lo que tengo que ir metiendo al otro lado para que esto sea posible. Em, y ya, el resto simplemente es cuestión de ejecutarlo, hacerlo y demás. Si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que les comparto aquí son 4 herramientas que ustedes pueden utilizar. Yo les ahorita les envío un link en donde pueden como ver toda la información. Pero el punto es, si yo esto, eh, yo debo tener muy presente como cada una de estas herramientas, utilizarla eh, y juntarlas y ya simplemente el resto es cuestión de hacer como ese seguimiento durante el día a día. Listo, entonces, básicamente eso, calendario, microscopio, calendario, etcétera. Bueno, y eso es todo. O sea, en 40 minutos, básicamente hicimos una presentación de cómo hacer esta planeación estratégica. Si ustedes me preguntan a mí, yo cómo hice mi presentación de planeación estratégica, fue así. Fue literalmente una presentación de 15 slides, de los cuales uno, 2, 3,
4 y 5 son relleno y en donde básicamente aclaramos, ok, qué es lo que queremos lograr, como todo, toda nuestra información, etcétera, eh, y lo bajamos a un solo plano de esto. Y ya, no sé si alguien tiene dudas hasta aquí. Si no, puede ser, tal vez, quizá. Cuéntame, Karime. ¿Todo de nuevo? No, súper mal. Bueno, cuéntame, qué duda tienes específicamente, Karime? Si tú tienes una clínica con varias especialidades, pues un poquito lo que yo te digo, o sea, yo trataría de no salir a promocionar todas las especialidades, porque es que lo que te digo es, yo creo que algo, yo creo que me enseñaste una cada 15 días. Ah, pero tú hablas a nivel de Reels, ¿cierto? De contenido. Ok. em, pues sí, puede ser así. El tema es que cuando tú tienes que promocionar, no sé, 15 tratamientos, obviamente es súper complejo porque tú tienes que hablar de 15 tratamientos y ver a cuál le das más peso. Pero, por ejemplo, si tú ves esto que estamos utilizando aquí y con esa tablita esta de RISE, de Reach, Impact, Effort y demás, pues la pregunta que yo me haría es, ¿cuál de todos esos tratamientos es el que te trae mayor rentabilidad? ¿Cuál de esos es el que te va a ayudar a ti a lograr el resultado? ¿Sí me entiendes? Porque tú al final, pues tú decides cuál de todos los tratamientos es el que promocionas, pero seguramente tú te sientes mucho más confiada promocionando unos que otros. O sea, no sé, yo no saldría a promocionar, por ejemplo, limpiezas. Si yo fuera un ortodoncista, pues tampoco vería ningún sentido en salir a promocionar otras especialidades así la gente lo demande. Em, ¿Y por qué no lo haría? Nuevamente, porque es que mi objetivo no es complicarme la vida. O sea, yo no quiero estar lidiando con 500 cosas y demás, porque eso simplemente lo único que va a hacer es que uno no piense con claridad y se dificulte mucho más a la hora de hacer esto. Claudia Verónica dice, llegué un poco después de dejar la grabación para verla desde el inicio. Y de nuevo, claro que sí, yo les voy a compartir esto aquí para que le puedan echar un vistazo y además no se preocupen por eso. ¿Quién más tiene dudas? ¿Y por qué todos hacen limpiezas? ¿Cómo así? Porque a ti cuánto te deja una limpieza. O sea, yo no saldría a promocionar una limpieza porque ¿cuánto te deja a ti? O sea, tú montar o sea, un sistema muy robusto o lo que sea, o, o pues meterle en anuncios, pagar por un equipo, etcétera, y demás para una limpieza. O sea, al final del día, yo veo mucho el negocio de los dentistas como si fuera un avión. ¿Y qué pasa en un avión? Que cuando el avión se va, ¿cierto? Cualquier asiento que se queda vacío, pues es dinero que pierde la aerolínea. Entonces, lo mismo pasa con un dentista. Si tiene el sillón vacío, pierde dinero. Muchas de las veces lo que un dentista va a hacer es que con tal de ver el sillón ocupado, va a meter limpiezas o lo que sea ahí. Pero al final del día,
es mucho más importante tú cómo optimizas ese espacio y no simplemente tienes a 8 pacientes en un solo día, sino quizás como tienes uno o dos pacientes, nuevamente hablando de la capacidad, eh, y cómo tratas de maximizar lo que haces con ese espacio, ¿sí me entiendes? Si tú vendes una limpieza, lo único que va a pasar es que le vas a ganar muy poquito, y muchas de las veces te va a quitar el mismo esfuerzo que, no sé, vender una ortodoncia o algo por el estilo. Literal. ¿Quién más tiene dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, Claudia, un gusto. Me alegra que te haya gustado. Y sí, sí, vamos a publicar esto más adelante, obviamente compartiendo el resto de herramientas. Bueno, pero bueno, ¿qué les comento a ustedes ya para cerrar esto? Nosotros vamos a estar dando un webinar de estos eh, cada mes hablando de temas distintos, planeación estratégica, ventas, reels, Instagram Ads, lo que sea. Entonces pueden, para que se vayan planillando. Sobra decir, pues que de aquí en adelante, mm, y eso que creo que no, tú ya está a tiempo, Alex. Pues igual les recomendaría echarle un vistazo a esta presentación. Yo se las voy a compartir, ustedes la pueden descargar y aplicarla, pero al final del día el objetivo es que tengan algo así súper cortico, que lo puedan ver en una imagen, en un gráfico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habló? No, lo siento, no sé. Pero sí, bueno, para terminar, solamente luego viene los anuncios publicitarios, pero bueno, básicamente en este momento estamos ofreciendo dos cosas. Encarrila tu clínica, eh, casi que le triplicamos el precio, pero pues le triplicamos el valor, ya no solo es de Reels, vamos a incluir todo lo que teníamos de Google My Business ahí, y le vamos a meter una parte fuerte de ventas además. O pues para el que no, pues no quiera o no pueda tomar el curso en este momento, también podemos ofrecer asesorías para ayudarles con el tema de planeación estratégica y demás. Pero bueno, básicamente eso es todo. Mm, Yo voy a dejarles esta grabación con las diferentes herramientas para que ustedes las puedan descargar y las puedan utilizar. Em, Mi recomendación es que hagan esto. Hacer una planeación de estas les puede quitar un día, pero es un día en donde ustedes básicamente van a organizar su cabeza para tener claro qué es lo que quieren lograr este año. Y nada, entre más sencillo lo hagan, como lo vimos ahorita, con un calendario que pueden ver cuáles son las prioridades, mm, tengan claro sus metas comerciales, sus productos y cuál va a ser como la estrategia de marketing, todo va a ser mucho más sencillo para ustedes. ¿Listo? Bueno, amigos, sin más ni menos, em, ya con esto terminamos este webinar. También fue relativamente corto, en poquito tiempo lo hicimos. Estén pendientes en ODS, voy a subir esta grabación y lo voy a subir con las diferentes herramientas para que todas las puedan descargar y puedan empezar a aplicar esto este año
planear su 2023 de la mejor manera posible. Saludo para todos. Gracias, Luis. Con mucho gusto, Cari. Bye. No.